este video vamos a ver cómo generar las gráficas de una tabla de frecuencias para datos agrupados. En el video anterior obtuvimos esta tabla de frecuencias. Bueno, vamos a generar las principales gráficas que se utilizan en estadísticas, como es un histograma, un polígono de frecuencias, una ojiva de frecuencias relativa acumuladas y una gráfica circular. Bueno, vamos a comenzar. Aquí lo único que hice fue reescribir los intervalos. En el video anterior teníamos el límite inferior y límite superior capturados en unas celdas independientes. Esto nos sirvió para generar los intervalos. Bueno, ahora para las gráficas no me sirve tener esto por separado. Lo único que se hizo aquí es ponerlos en una sola celda, es decir, el intervalo que va de la calificación 0 a la calificación 1 y así sucesivamente en una sola celda. Y para generar la mayoría de las gráficas se necesita la columna de frecuencias absolutas, y lo único que se hizo aquí es copiar esta información, se copió aquí y listo. Bueno, esto es lo que necesitamos para generar nuestras gráficas, y vamos a empezar con la primera, que es un histograma. Para empezar, seleccionamos nuestra información, es decir, esta información es la que va a ir en los ejes. Esta va a ir en el eje horizontal y esta va a corresponder a nuestro eje vertical. Entonces procedemos a seleccionar en donde se encuentra mi información y seleccionamos insertar. Como es un histograma está hecho a base de barras. Selecciono la flecha y no sé, vámonos con la columna de columnas agrupadas. Ustedes pueden seleccionar el tipo de gráfico que deseen. Aquí en este caso yo voy a seleccionar esta de barras y observamos que ya en la columna, en el eje horizontal, tengo correcta mi información y que corresponde a, por ejemplo, el intervalo que va de la calificación 0 al 1 le corresponde el 4, que es correcto, y de las calificaciones de 2 a 3 le corresponde 1, lo cual estamos correctos. El siguiente paso es ya darle formato a nuestra gráfica, es decir, que nos añada los títulos tanto del eje horizontal como del eje vertical y darle el título a nuestro gráfico, y si queremos que nos agregue las etiquetas a cada barra. Bueno, vamos a comenzar. Para eso selecciono el eje horizontal y le doy el signo más, habilitando la casilla de título de ejes y etiqueta de datos, y listo, ya quedó. Aquí ya podemos poner el título de nuestro gráfico, que en este caso son calificaciones. Las calificaciones. Y aquí en nuestro eje vertical, esto se refiere al número de alumnos que obtuvieron la calificación que corresponde a este intervalo. Por lo tanto, aquí son alumnos. Selecciono, pongo el cursor y borro. Voy borrando y aquí ponemos alumnos. Enseguida nuestro título del gráfico, que en este caso es las calificaciones del primer parcial. Del primer parcial del grupo sexto G de
Listo, ya tenemos nuestro primer gráfico. Nos falta, como es un histograma, una de las características es que las barras estén juntas. Para eso me voy al siguiente. Puedo tocar cualquiera de las barras, le doy un clic y botón derecho y selecciono formato a la serie de datos, y aquí viene ancho del intervalo. El ancho del intervalo le doy 0 y enter, y listo, ya me juntó las barras. Y esto corresponde a un histograma de frecuencias en donde ya me muestran las clases o los intervalos con su etiqueta, es decir, con la frecuencia, nuestros títulos tanto del eje horizontal como vertical y el título del gráfico. Y terminamos nuestra primera gráfica, que es un histograma. Vamos con la siguiente. Esta lo pongo, cierro esta para poder mover nuestra gráfica y utilizarla para lo siguiente. Listo. Ahora sí, vamos con la siguiente gráfica. Vamos a utilizar un polígono de frecuencias. La característica del polígono de frecuencias es que es a base de segmentos o de líneas. Bueno, al igual que hicimos con el histograma, selecciono en donde se encuentra la información que quiero graficar, me voy a insertar y las gráficas de segmentos se encuentran en esta parte. A mí en lo particular me gusta que nos ubique un punto en cada intervalo. Y ya tenemos el polígono. Una de las características del polígono es que esté cerrado con respecto al eje horizontal, y si nos fijamos aquí en el último intervalo de 12 a 13 es 0, ya está cerrado, pero no está cerrado en el primer intervalo, está abierto. Entonces tenemos que hacer que la gráfica cierre con respecto al eje horizontal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a borrar este gráfico, lo borro. Ya que está seleccionado, le doy la tecla suprimir. Listo. Para esto necesito yo añadir en la parte superior otro intervalo con frecuencia 0. Y si tuviera aquí, por ejemplo, aquí otra información diferente a 0, tendría que agregar otro intervalo en la parte superior o inferior de nuestros intervalos. Aquí voy a utilizar este intervalo, tiene 0, ya no tengo que agregarlo, pero sí otro al inicio de nuestros intervalos. Aquí agregaría el siguiente intervalo, que sería, por ejemplo, el de calificaciones de -2 a -1, pero no existe en ese intervalo de calificaciones. Pero bueno, esto se hace con el fin de cerrar el polígono. Voy a insertar el intervalo que va de -2 a -1. Fíjense lo que va a pasar aquí. Al yo darle enter, me está dando -3. Ella está interpretando que yo quiero introducir una fórmula y no me lo está poniendo como en estos casos. Lo que le tengo que dar aquí es el formato de la celda, decirle que lo que voy a introducir no son fórmulas ni números, sino texto. Para hacer eso, selecciono la celda, botón derecho y elijo formato de celda. Y en formato de celda voy a seleccionar la categoría texto, y entonces todo lo que yo introduzca a esta celda va a ser, o lo va a tomar como un texto y no como números. Entonces ahora sí
vuelvo a introducir menos 2 a menos 1. Ahora sí ya me lo respetó, y frecuencia 0. Y con esto aseguro que mi polígono quede cerrado. Otra vez selecciono nuestra información que queremos que nos grafique. Me voy a insertar gráfica de segmentos o de líneas y seleccionan la que a ustedes les agrade. A mí en lo particular me agrada este tipo, y ya quedó cerrado nuestro polígono de frecuencias. El siguiente paso ya sería añadirle títulos y etiquetas a la gráfica. Con este signo más selecciono título de ejes y etiqueta de datos, y listo. Y por último, agregar los títulos a los ejes. En este caso aquí habíamos puesto calificaciones. En el eje vertical son alumnos con este tipo de calificación. Selecciono, introduzco el cursor para que volvamos la información y ponemos alumnos. El título del gráfico habíamos puesto como calificaciones del primer parcial, calificaciones del primer parcial del grupo sexto G de la materia probabilidad y estadística, etc. Y listo, ya quedó nuestro polígono de frecuencias. Y nos vemos a un lado, ya llevamos dos tipos de gráficos. El siguiente gráfico que vamos a utilizar es una ojiva de frecuencias acumuladas. Para generar esta ojiva vamos a utilizar la columna de frecuencias relativas acumuladas. Con esta columna se genera una ojiva de frecuencias acumuladas. Por lo tanto, selecciono los datos sin incluir al título de la columna, y aquí no tiene caso que yo seleccione el último intervalo porque es 0. Con esto es más que suficiente. Nos vamos a insertar gráfico de líneas y listo, ya nos generó la ojiva. El siguiente paso es decirle que en el eje horizontal lo que quiero son los intervalos. Bueno, selecciono la información del eje horizontal, clic con el botón derecho, le doy seleccionar datos, y esto es lo que corresponde al eje horizontal, la información que está tomando del eje horizontal. Le doy editar y me está pidiendo dónde está tu eje horizontal. Le doy del 0, 1 a la columna de 10, 11 y le doy a aceptar. Y a aceptar. Y listo, ya quedó nuestra ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Y por último, ponerle el formato. Aquí en este signo más le doy título del eje y que me ponga las etiquetas de los datos. Y listo, ya sería darle el formato como en el caso de las dos gráficas anteriores. Por ejemplo, aquí correspondería a calificaciones, aquí sería alumnos, aquí lo que estamos graficando serían las frecuencias relativa acumulada. Aquí nos
son alumnos, sería la frecuencia relativa acumulada como título. Frecuencia relativa acumulada. Acumulada. Y el título del gráfico es ojiva de frecuencias, ojiva de frecuencias acumuladas del grupo sexto G. Y listo, ya tenemos nuestra ojiva. Con esta ya llevamos 3 tipos de gráficos. Vamos con la última, que es una gráfica de sectores. Voy a mover esta gráfica y vamos a generar la siguiente, que es una gráfica de sectores. Al igual que todas nuestras gráficas, excepto de la ojiva, hemos seleccionado nuestros datos. Los datos que quiero que me grafiquen son de la calificación 0, 1 a la 10, 11. No voy a seleccionar el intervalo de 12 a 13, puesto que hay 0 alumnos con esta calificación. Ya que seleccionamos nuestro intervalo, le damos insertar, en gráfica circular, y selecciono. A mí lo personal me agrada este tipo de gráficos. Y ya tenemos nuestra gráfica de sectores. El objetivo principal de la gráfica de sectores es darnos la información en forma de porcentajes, y en la parte superior podemos seleccionar el tipo de gráfico que queremos. Aquí nos está graficando las categorías, es decir, los intervalos de las calificaciones. Aquí me da los porcentajes y podemos escoger el que nos agrade. Por ejemplo, este de aquí. Si yo quiero introducir la información de cada uno de los sectores, selecciono cualquier sector, botón derecho, y le doy dar formato, agregar etiquetas de datos, y ya me agregó la frecuencia de cada uno de los sectores. Enseguida, si quiero poner, por ejemplo, los porcentajes, vuelvo a seleccionar cualquier sector y formato de etiqueta de datos. En el formato de etiqueta de datos habilito, puedo habilitar, por ejemplo, porcentajes, que me dé el porcentaje. Aquí me está dando la primera cantidad, que es a la izquierda, es la frecuencia y el porcentaje. Y si yo quisiera, el nombre de la categoría, y ya me da la categoría, es decir, el rango, la frecuencia y el porcentaje. Y ya sería el siguiente paso darle el título al gráfico o formato a los números. Por ejemplo, me puedo ir a inicio, le puedo dar negritas, le puedo habilitar, añadir o hacer más grande el tamaño de la fuente, etcétera. Y la posición de las etiquetas le puedo dar extremo, externo, y ya es al gusto de que esté haciendo la gráfica. El siguiente de este punto sería el título, y que sería calificaciones del primer parcial. Calificaciones del primer parcial del grupo sexto G, de la materia probabilidad y estadística. Y listo. Y por último,
sería ponerle aquí qué es esta categoría. Nosotros ya sabemos que son los intervalos, pero una persona que no sabe, necesitamos decirle a qué corresponde esto. Entonces yo voy a añadirle un cuadro de texto que indique que son calificaciones. Para esto me voy a insertar cuadro de texto, aquí un texto, cuadro de texto, y abro con un clic sostenido, abro un cuadro y añado para introducir el texto que diga calificaciones. El siguiente paso es darle tamaño, color, etcétera. Le doy negritas, que me ponga el tipo de letra en el cambio de color, el tamaño y listo. Hay que abrirlo un poco, el cuadro de texto, y ubicarlo. Aquí calificaciones. Ahí está. Y listo, ya quedó nuestro gráfico. Ya el siguiente paso es darle formato. Si uno quiere cambiar, por ejemplo, el tamaño, y si uno lo quiere en negritas, darle un poquito más de formato y listo. Y ya quedó nuestra gráfica de sectores. Y con esto concluimos nuestra parte de cómo generar gráficos. Aquí ya generamos varios gráficos que empezamos con un histograma, un polígono de frecuencias, una ojiva de frecuencias acumuladas y una gráfica de sectores. Bueno, saludos.